determinado durante toda su vida útil de la edificación o durante un tiempo muy prolongado. Eso es básicamente lo que va a referirse o lo que se refiere a lo que es cargas permanentes. Es el peso propio de la estructura y los acabados y también de los elementos que se encuentran dentro de la edificación durante un tiempo prolongado. Eh, y bueno, ya habíamos comentado respecto a estas consideraciones. En- eh, para obtener como tal la carga unitaria de este elemento, lo que se hace es un análisis de cargas. El análisis de cargas es contemplar o más bien calcular y cuantificar tanto materiales como al final peso de una unidad de área de losa. Básicamente se comienza con la losa porque pues, se hace con todos los elementos, básicamente con todos los elementos, pero la losa es la que concentra mayor carga y es la que se manda hacia los elementos de apoyo y ahí hacia las columnas. Básicamente esto de análisis de carga se puede hacer para cualquier elemento, para losa, columnas, traves, pero mucho se hace o de alguna forma sirve un poco más hacerlo para las losas, que son las que de alguna forma son un tanto más pesadas. Eh, estas, este análisis de cargas, en sí la forma en la que se hace es básicamente calcular, cuantificar la cantidad de material y básicamente con ello el peso de cada material que componen un metro cuadrado de losa o una unidad de área de losa y, bueno, obtener como tal el peso de ese metro cuadrado de sección o de losa. En cuanto a las cargas variables, tenemos otro caso, cargas variables, que también tiene que ver con análisis de cargas por gravedad. Las cargas variables también actúan en función de la gravedad y estas se refieren principalmente a la ocupación. En este caso, las cargas variables son las cargas vivas o las vamos a considerar como cargas vivas y en las normas de cada región debe de tenerse unas recomendaciones en cuanto a las cargas variables que se van a ocupar dependiendo del uso. En las normas técnicas complementarias tenemos una tabla que es la tabla 611 y en cuanto a los tipos de cargas variables, o en este caso carga viva, tenemos tres casos de carga viva. La carga viva máxima, la instantánea y la media. La carga máxima es la que se ocupa para análisis de cargas por gravedad, para obtener el diseño de losa, el diseño de traves, el diseño de columnas y el diseño de la cimentación para la carga, más bien, y la carga viva instantánea es la que se ocupa para eh, calcular efectos accidentales que tiene la edificación respecto a un evento como tal accidental. Es la que se ocupa para cálculos de efectos accidentales, el cálculo de efectos accidentales, la carga viva instantánea. Es una carga viva reducida respecto a la carga viva máxima. La carga viva media es una carga aún más reducida respecto a la carga viva instantánea y se ocupa para efectos a largo plazo, como esos asentamientos de la edificación. En este caso tenemos cargas vivas. Las cargas vivas más bien están clasificadas respecto al uso de cada sección, como es habitacional, de oficinas, de almacenamiento, de estacionamiento o cargas distribuidas, cargas peatonales o vehicular, como cargas distribuidas y cargas móviles. Eh, bueno, en las normas aparece, en este caso, las normas técnicas complementarias, aparece una tabla donde marca una recomendación de carga que hay que usar dependiendo de cada uso de la edificación. En este caso es la tabla 611 y es la que se muestra por acá. La tabla 611 que marca por cada uso. Esta tabla también me parece que ya la vimos la vez pasada cuando hicimos lo de la edificación, modelación. Está la tabla 611 que marca como tal las recomendaciones de cargas que hay que ocupar respecto a cada tipo de uso que se tiene para la edificación o para un entrepiso en particular.
Tenemos las cargas viva máxima, la carga instantánea y la carga media. La carga media es la W sola, la carga instantánea es la WA y la carga viva máxima es la WM. Están entre paréntesis las cargas en unidades kilogramo por cada metro cuadrado. En cuanto a el análisis de cargas muertas, como ya les comentaba acá, se trata de cuantificar la cantidad de material que se da en un metro cuadrado de losa, que es básicamente con lo que se comienza a hacer el análisis de cargas. También se hace con una trave. En sí, pues bueno, la trave es un tanto más simple porque en sí es una sección rectangular de concreto con el repellado que pueda tener o recubrimiento que pueda tener en sus caras o paredes, en sus caras. Bueno, respecto al análisis de cargas por gravedad, en este caso para análisis de cargas muertas, tenemos, por decir el ejemplo de una losa tipo artesonada. Tenemos esta distribución de losa, se corta como tal un metro cuadrado para hacer el análisis de cargas. Ese es el análisis de cargas. Se corta un metro cuadrado de losa y este metro cuadrado se cuantifica como tal la cantidad de material que ocupa o que se ocupa para ese metro cuadrado de losa y se calcula como tal el peso. Como en este ejemplo tenemos esa sección de losa, eh, pues como ya les comentaba, se cuantifica como tal todos los materiales que intervienen en ese metro cuadrado de losa. Comenzamos, si es una losa de entrepiso, con el piso en la parte superior, mortero para el pegado de esas losetas de piso, después un mortero para renivelado, los bloques hueco que conllevan esta losa artesonada, el concreto de la capa de compresión, o sea, el concreto sobre los blocks huecos y la vigueta o nervadura. La nervadura en este caso está pasando en las dos direcciones y se cuantifica también la cantidad de material que se ocupa y el peso. Y el acabado plafón en la parte inferior. Básicamente esas son las capas principales de una losa de entrepiso y en dado caso de que fuera a lo mejor una losa maciza, tenemos todas las capas como aparece por ahí, pero la sección que dice bloque hueco, concreto en la capa de compresión y nervadura, se omitirían y nada más estaría una que sería pues como tal la losa, porque en sí pues es una losa maciza, es una losa continua de puro concreto, nada más quedaría en un solo concepto como losa y tendría el espesor que se encuentra proyectado. En este caso, como ya les estaba comentando, básicamente se hace o se comienza con una losa debido a que eh, es el elemento estructural que se tiene la información desde antes del análisis de la estructura. Una losa no se diseña contra sismo ni contra cargas accidentales, solamente se diseña bajo cargas de gravedad. Por eso es que al tener un proyecto, el proceso a lo mejor es, primero a lo mejor lo que es la estructuración. Después de la estructuración, consideraciones de las cargas, tanto carga viva como carga muerta. Una vez que se tiene esa información, se pasa a lo que es el diseño de la losa, las losas de entrepiso y quizás la losa de azotea. Una vez que se tiene el análisis de la losa, el diseño como tal de la losa, se pasa a hacer el análisis de cargas de la losa, para después pasarla hacia las traves y luego pasar hacia las traves y a lo mejor las columnas, hacer el modelo tridimensional y ya hacer el análisis y luego el diseño de las traves, columnas y la cimentación. Pero la losa como tal, como no es un elemento que se diseñe con sismo, se puede diseñar desde antes y por eso es que ya se tiene información ahorita como tal, antes de hacer todo lo que es el diseño de los elementos. Es el primero que se diseña. Las traves como tal no se diseñan en ese momento, ven que se diseñan, pero una vez que ya se tiene la carga como tal y los momentos, las acciones que están generándose sobre la trave para hacer el diseño, pero básicamente esas se diseñan ya hasta el final, pero la losa es la que se diseña desde antes, entonces no hay como tal repercusión que se diseñe antes o después, aunque es recomendable que se diseñe antes para tener esa información que estamos englobando acá. Entonces,
para el análisis de cargas, para ver cuánto pesa cada metro cuadrado de losa y eso distribuirla sobre las áreas sobre el área como tal de la losa, se hace este análisis de cargas. Y este análisis de cargas como tal, en sí, lo único que conlleva es cortar un metro cuadrado de losa o una unidad de área. En este caso, pues por las unidades que manejamos es un metro cuadrado y pues bueno, visualizar las capas que conllevan. Por encima, como ya les comentaba, el acabado, si es una losa de entrepiso, el acabado en la parte superior, que es piso, mortero y mortero para el pegado y mortero para el renivelado. Y por la parte inferior, el acabado plafón. Por la parte intermedia, pues es la losa, que en este caso es una losa artesonada que conlleva lo que es block, capa de compresión y vigueta. En el caso, pues bueno, como ya les estaba comentando, se cuantifica el piso, el volumen. Aquí estoy calculando a lo mejor por volumen, considerando que se trata de volumen, pero a lo mejor eh, lo ideal sería por pieza. O sea, ¿cuántas piezas de piso caben en un metro cuadrado de losa? Ustedes saben que la loseta para este tipo de losa de entrepiso varían. Antes había de 30 centímetros, 30 por 30, pero creo que ya son de 40 o hasta más grandes, ¿no? Hasta de un metro por un metro. Pero bueno, cuantificando en ese caso piezas estándar, se calcula la cantidad de piezas y se multiplica por el peso de cada pieza de loseta. Aquí lo que se hace es, bueno, aquí lo que se está haciendo es calcular volumen. Un espesor de aproximadamente 1 centímetro, se calcula el volumen con ese espesor, que es un metro cuadrado por el espesor, y se calcula como tal, bueno, más bien se busca información acerca de los pesos unitarios. Los pesos unitarios están en función del fabricante, si son piezas prefabricadas o si se trata de mezclas como tal, aparece ahí pudiese estar en libros que tienen que ver con materiales o en ensayos de laboratorio para calcular los pesos volumétricos de los materiales también. Como es el caso del concreto, en que en concreto tuvieron una materia específicamente de concreto y para calcular su peso volumétrico hacen muestras y esas son las que se, bueno, se calculan o se pesan y se calcula su volumen para obtener su peso volumétrico. Eh, ya de ahí, el mortero para el pegado de loseta, pues básicamente es un mortero es una pasta que se distribuye en todo el metro cuadrado para pegar las piezas. Básicamente se está considerando que tiene un espesor de 2 centímetros, si se trata de una mezcla estándar general, y esa mezcla tiene un peso volumétrico de 1.600 kilogramos por cada metro cuadrado, un cúbico. El mortero para el renivelado es un mortero que de alguna forma sirve en este caso, para renivelar, y no tiene que ver principalmente por el desnivel que pudiera tener la losa, sino que es un desnivel que pudiera tener o deflexión que pudiera tener a lo largo del tiempo. Entonces, considerando que llegaría a tener un máximo de deflexión de 3 centímetros, se hace la consideración desde antes de 3 centímetros. Igual se puede omitir, esto es en base a criterio. Lo ideal es que se consideren de manera apropiada y adecuada cada concepto o cada elemento que pudiera intervenir sobre la losa. En este caso, yo estoy considerando que va a haber un renivelado, ya sea que sea desde el inicio o a lo mejor sea a lo largo de su tiempo de vida, debido a que siempre tienen deflexiones. Lo ideal es que no tengan deflexiones. Y otro concepto que tiene que ver con el renivelado es por el hecho de que ven que a la hora de elaborar estas piezas de concreto, como se trata de un material que es el concreto, que inicialmente está en estado fresco y líquido, pues bueno, es difícil controlar que el espesor sea uniforme y muchas veces varía entre 1, quizás 1,5 centímetros o quizás hasta 2. A eso también se refiere lo que es el renivelado. Después viene el block, la cantidad de piezas que entran en un metro cuadrado de losa. Son 8 piezas. El peso unitario de cada pieza, en este caso se está considerando de 14 kilogramos, pero me parece que anda entre 12 o 10 o 12 kilogramos, me parece la pieza. Después viene una capa de compresión. La capa de compresión es de 5 centímetros. eh, 5 centímetros de espesor de losa. Si lo ven,
aparece por ahí. Les muestro por acá. A ver, ¿qué estamos viendo por ahí? Ah, bueno, viene lo que es el, la capa superficial, después la capa de compresión, que son más o menos, esa es la capa superficial, que es todo lo que tiene que ver con los rellenos o el acabado, que es el piso. Después esta es la capa de compresión y por acá abajo aparece también la capa de inferior. Básicamente, la losa es desde acá hasta acá. ¿Vale? Aquí tenemos la capa de compresión y aquí tenemos las losas, o perdón, los bloques hueco. La capa de compresión, pues básicamente es la capa que hay sobre los blocks. Hay una capa de 5 centímetros de concreto que vuelve uniforme toda la sección. Esta, esta capa de compresión, como ya les comentaba, mide 5 centímetros y es uniforme sobre toda el área de la losa. Entonces, por eso es que se está considerando así. Se está considerando así un ancho de 1 metro por un largo de 1 metro por un espesor de 5 centímetros. Y eso multiplicado por el peso volumétrico del concreto, que es 2400. Y luego el de la vigueta o nervadura. Si vemos esta sección, una losa nervada en dos direcciones, tenemos esta vista. A ver, por acá. Se supone que es 1 metro cuadrado. Vamos para acá. Ahí está, ese es 1 metro cuadrado. Es 1 metro cuadrado. Entonces las nervaduras, voy a dibujarlas acá, son las que pasan por acá. A ver, otra vez. Aquí hay una y aquí habría otra. Aquí hay otra, aquí habría otra. ¿Vale? Estas nervaduras tienen un ancho de 10 centímetros. Es una losa general, un ancho de 10 centímetros. Y la separación de centro a centro es de 1 metro. Perdón, de 50 centímetros. Entonces, básicamente, desde el centro de esta nervadura a esta son 50. Hay 0,5 metros y de la última hacia la siguiente también hay 0,5 metros. Bueno, la cuestión es que los anchos que quedan de estos huecos es de 40 centímetros. Estoy considerando de esa manera porque hay variedad también de módulos de formar. A la que estoy considerando ahorita es de módulos de 40 por 40 y nervaduras de 10 centímetros de espesor. Aquí tenemos 40, aquí tenemos otro entrehueco igual de 40 y estas nervaduras miden 10 y esta otra nervadura mide 10. Entonces tenemos aquí 40, 40 y 10, 10 es 1 metro. Y también tenemos lo mismo en esta sección, también de 1 metro. Entonces, por cada metro cuadrado tenemos 4 nervaduras, pero la intersección esta y esta y esta intersección, las vamos a descontar. Eh,
En teoría serían 4 metros, ¿no? Sería 4 metros de nervadura, porque son 4 nervaduras y cada nervadura mide 1 metro. Pero serían 4 metros. Pero por estas intersecciones les vamos a descontar los 10 centímetros de cada intersección de una dirección. Es decir, aquí se consideran completos 1 metro, aquí también se considera completo 1 metro, pero estas llamas se consideran acá 40, aquí a 40 y aquí 40. Nada más se consideran 40 porque las intersecciones ya están consideradas en las primeras nervaduras. Serían en total entonces 360. 80 y 80 son 160 más 2 de 1 metro serían 360 en total. Por eso aquí ya está considerado. em, bueno, aquí está mal considerado porque de hecho hasta dice 2, pero tendría que ser 3.6 metros de longitud, con un ancho de 10 centímetros y un espesor de 15 centímetros. Estoy considerando que es una losa de 20 centímetros, por lo tanto, el total mide 20. La losa mide 20, pero la nervadura mide 15. Entonces vemos por acá así. Y aquí hay block y aquí hay otra nervadura. Entonces mide 15 centímetros de espesor contra 10 centímetros de base. 10 centímetros de base y una longitud de 360. Aquí, como les comentaba, está mal. Aquí sería punto 1 está bien, punto 15 está bien, que es ancho y altura, y la longitud sería 3.6 metros. El peso volumétrico es concreto, es 2.400, y bueno, aquí salió mal también el dato, pero bueno, ya les comenté en qué está el error. Ahora, en cuanto al acabado, el acabado plafón en la parte inferior se calcula en teoría más o menos como aparece en esta sección. En esta sección lo que se hace es considerar un repellado más o menos, o repellado o acabado por la parte inferior de al menos 2 centímetros de espesor y por todo el metro cuadrado de losa, que es el recubrimiento, por el peso volumétrico del mortero para el cual se ocupa y se calcula como tal el peso total de ese recubrimiento, multiplicando el peso volumétrico del material por el volumen del mismo. Básicamente es esto, el análisis de cargas conlleva, o a lo que se refiere es a analizar como tal el metro cuadrado de losa y, bueno, calcular el peso como tal de este elemento. Aquí en esta tabla aparece también una carga adicional por NTC, bueno, normas técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México del 2017. Eh, Marca una carga de 40 kilogramos. Las normas marcan que si se ocupa mortero y se ocupa concreto por cada material, por cada elemento como tal, por concreto y por mortero, se ocupe 20 kilogramos más tanto para concreto como 20 kilogramos más para mortero por ocupar estos materiales. Entonces, básicamente, como estamos considerando una losa elaborada de concreto y también interviene mortero, se está aumentando 40 kilogramos más por normas técnicas complementarias. Y bueno, la consideración en cuanto al peso total, nada más se suma todo y se obtiene una carga por una unidad de área de losa. En este caso pesa como tal 471, pero ya les dije que el error está en la nervadura. Lo vamos a componer y básicamente es el análisis de cargas. Debería ser un tanto mayor, pero bueno, es para una losa de azotea. En este caso las capas van a cambiar. Tenemos impermeabilización de la parte superior, después viene mortero para el renivelado. Aquí a lo mejor el renivelado sí es un tanto más importante porque normalmente este tipo de losas se consideran como losas tipo o se manejan como tipo horizontal, pero para darle la pendiente para el desagüe de la misma se ocupa un material que sirva para hacer esta pendiente. Y muchas veces, pues se ocupa lo que es el mortero. Y bueno, todo lo demás es igual. Se codifican cada uno de los materiales para calcular el peso. En una columna, básicamente es lo mismo. Se calcula la sección de la columna, el volumen como tal por unidad de longitud y se multiplica por su peso volumétrico. Acá,
está... eh, como les comentaba, estos elementos realmente al inicio no se tiene gran información, sino quizás algunas recomendaciones de secciones, porque si bien la sección se diseña ya al final, hay algunas partes teóricas que sí marcan cómo hacer o cómo llevar un predimensionamiento, pero esto, como ya les comentaba, tiene mayor información ya al final, ¿no? Ya al final cuando se hace ya la consideración de las cargas, el análisis sísmico y estático eh, y bueno, ya ahí se tiene la información para el diseño de los elementos estructurales. Pero para la losa, esta, como no se diseña contra sismo, se puede diseñar desde antes y por eso es que de alguna forma casi siempre se analiza o se hace el análisis de cargas de una losa. En cuanto a la trave, básicamente también la sección es igual. Se calcula el volumen de material para un metro lineal de trave, para una unidad de longitud en ese caso, para una unidad de longitud, y se calcula como tal el volumen y su peso volumétrico como tal. Creo que el dato está mal. A ver, punto 2 por punto 4 por 1 por 2.4. Ah, no, sí está bien. Sí está bien. 192 kilogramos. En la escalera, este es un análisis muy simple en sí, no lo tomen en cuenta. Lo único que se hace es, aquí lo único que se está calculando es el espesor de la losa, no se está así se está considerando los peldaños o los escalones, ahí están los escalones. Pero, bueno, podría servir aquí como ejemplo. Aquí se está considerando el peso de la losa de la rampa, más los escalones. Aquí ya se están considerando cuántos escalones van por un metro cuadrado de losa y bueno, en este caso se calcula el peso total de de esa sección. En cuanto a la transmisión de cargas, la transmisión de cargas se realiza, en este caso tenemos dos formas de cómo realizarlas, o dos casos de cómo se realizan, o no cómo se realizan, sino cómo se distribuyen. Tenemos dos casos, en una dirección y en dos direcciones. En la vista que aparece por acá es la distribución en dos direcciones, donde la losa está distribuyendo las cargas hacia sus elementos de apoyo. En ese caso son las traves principales y aparecen en esta imagen las secciones bueno, las figuras como ya sea trapezoidales o triangulares, pero las cargas que intervienen en cada uno de los elementos. Pero tenemos lo que lo que les estaba comentando es que tenemos dos casos de distribución de, de, de carga en dos direcciones y en una sola dirección. En el caso de una losa tipo maciza o tipo artesonada, la distribución la hace en dos direcciones. En cuanto a una losa tipo de biguete de vedilla, normalmente se hace en una sola dirección. Esto es, bueno, la forma en la cual se está distribuyendo las cargas. En una losa tipo artesanal se supone que se distribuye la carga en sus dos direcciones, o sea, en todos sus lados, y básicamente todas las traves se están cargando. Algunas con mayor intensidad que otras, y esto es en función de su longitud. En cuanto a una losa que se apoya en una sola dirección, como es el caso de una losa de biguete de bebedilla, esta se realiza, como ya les comentaba, en una sola dirección. Básicamente es relacionado a la forma o a la dirección en la cual se encuentran apoyadas las viguetas. Tenemos en ese caso, tenemos dos formas de cómo distribuir o dos casos de cómo se distribuyen las cargas o cómo se apoyan como tal. En esta figura lo que se muestra, la figura que se muestra por acá es una distribución en dos direcciones, como aparece en esta sección. Normalmente cuando se apoyan en dos direcciones, lo que se hace es generar líneas de 45 grados en los nodos para hacer la intersección y sobre los lados cortos se intersectan antes que sobre los lados largos. Y eso conlleva a formar áreas ya sea triangulares o trapezoidales. Esas áreas reciben el nombre de áreas tributarias, porque si bien es el área que se le atribuye cargar a sus elementos
que se encuentran, bueno, a los elementos contiguos a esas áreas tributarias. A algunas les corresponde zonas trapezoidales y a otras les corresponde zonas triangulares. Las zonas trapezoidales son de mayor área y bueno, básicamente están en función de la longitud del lado. O sea, los lados más largos tienen áreas de forma trapezoidal y los lados más cortos áreas tributarias de forma triangular. Y en función de esta área y el peso como tal de la misma, se calcula el, el peso y la carga que soporta esa sección de, de trave y de losa. En función y bueno, ya de alguna forma, esta distribución y esta consideración de áreas, bueno, ya se contempla o se conjunta con el análisis de cargas, el peso como tal de un metro cuadrado de losa para hacer la distribución. En ese caso se está mostrando acá una distribución general. Aquí aparecen las distribuciones para traves secundarias y traves principales. Para este caso tenemos en esta vista que aparece por acá la siguiente consideración. Eh, tenemos ejes principales, que es el uno, 2 y 3, que son verticales, y horizontales, el A, B, C y D. A, B, C y D. Tenemos claros de 4 metros sobre el lado vertical, y el lado horizontal tenemos claros de 6 metros. Pero como existen traves secundarias, las líneas punteadas que se apoyan sobre otras líneas punteadas, las líneas punteadas que se apoyan sobre las columnas, los cuadritos que aparecen ahí pequeños, se llaman traves principales. Y las traves secundarias son las que se apoyan sobre sobre las traves principales, las traves secundarias sobre las. Estaba viendo que aquí la imagen está mal también. Esta imagen está mal. Estas vigas secundarias, dice vigas secundarias, no son, no son, no, nada más consideren esto, todas las traves que se apoyan directamente sobre las columnas se le van a llamar traves principales. Si se dan cuenta acá donde dice vigas principales, está considerando la viga vertical y la viga horizontal. Y aquí de nuevo dice vigas, ahora vigas secundarias, está considerando la línea punteada que se apoya sobre traves principales, pero también está considerando la que hace un momento había considerado como traves principales. Entonces, esto mal. Nada más las traves secundarias son las que se apoyan sobre traves principales y las traves principales se apoyan sobre columnas. Todas las traves que llegan sobre columnas se le llaman traves principales. Y todas las traves que llegan sobre traves se les considera como traves secundarias. Estas son las traves secundarias. Tenemos dos traves secundarias en esta estructura son de forma vertical y están de esta manera. Eh, eh, la, la, la siguiente vista, como les comentaba, es esta consideración. Aquí está resaltando las áreas tributarias. Lo que quería mostrarles mejor con esta figura es esta misma que aparece por ahí. Bueno, voy a borrarlo todo otra vez para empezar de nuevo. Tenemos ahí está. Y por aquí tenemos. Y acá. Ahí está.
Tenemos traves secundarias. Son las traves secundarias. Como hace un momento estábamos viendo el eje D, C y B. Y este es el 1, el 2 y el 3. Hacia acá arriba hay más continuidad, pero nada más dibujé la primera parte. Bueno, vamos a hacer la distribución de cargas. La distribución de cargas no es más que dividir la losa en la cantidad de lados que van a generar su apoyo. Normalmente, como ya les estaba comentando, se generan líneas. Cuando se apoyan losas en dos direcciones, se generan líneas a 45 grados en los nodos hasta intersectarlas y hacer así la distribución. Normalmente los lados más cortos son los que se intersectan primero que los lados más largos. Es decir, sobre este lado tenemos 4 metros y aquí tenemos 3 metros. 3 metros. Los lados horizontales son los lados más cortos, son los que de alguna forma al generar línea 45 grados y luego aquí también voy a generar, bueno, se van a intersectar antes estas y bueno, lo demás, pues ya más sería conjugarlas para hacer la distribución. Estas áreas que son trapezoidales son los que están sobre los lados más largos y se apoyan, y bueno, se apoyan sobre las traves que están contiguas. Y las zonas triangulares son las que se apoyan sobre los lados más cortos. Bueno, vamos a empezar otra vez. Como ya les estaba comentando, rayé, borré mi línea. Como ya les comentaba, se generan líneas a 45 grados hasta intersectarlas para generar la distribución de cargas. Yo voy a hacerlo con un triángulo. Ahí está. Ahí está. Más o menos por ahí. Ahora esto. No se puede. Sí. Ahí está. Bueno, voy a empezar otra vez por acá. Y 180. Como comentaba, se generan líneas a 45 grados en los nodos hasta intersectarlas y formar lo que son las secciones triangulares y las zonas trapezoidales. Eh, las líneas triangulares se generan principalmente sobre los lados más cortos. Los lados más cortos, al generar las líneas de 45 grados sobre los nodos, al prolongarlas, se intersectan antes sobre los lados cortos que sobre los lados largos. Por eso es que se forman triángulos y de un lado trapecios. En cuanto a la distribución, como ya les comentaba, como se trata de una losa en dos direcciones, apoyada en dos direcciones, se van a generar líneas a 45 grados, porque si bien el apoyo es en las dos direcciones. Y bueno, cuando la sección cuando los tableros como tal son rectangulares, y si son rectangulares, se van a formar triángulos y trapecios. Los trapecios son sobre los lados más largos y los triángulos son sobre los lados más cortos. Ahí está. Ahí está la distribución. No lo puse bien. Ahí está. Ahí está la distribución. Los lados más largos les corresponde cargar zonas
trapezoidales los lados más, ahí está, los lados más largos le corresponde cargar las áreas tributarias. Estas se les conoce como áreas tributarias y les corresponde cargar los trapecios, los lados más largos, y los triángulos, los lados más cortos. Si se tratara, bueno, vamos a ver, para la viga secundaria, la viga gris que se encuentra entre los ejes 1 y 2, el área tributaria que le corresponde cargar a esas vigas grises son estas. Esas son las áreas tributarias. Ah, son las 9 ya. Bueno, esas son las áreas tributarias que le corresponde cargar a las traves secundarias. Y ahora, la trave principal, que es las en negro, le corresponde cargar esta sección. Y básicamente también las traves secundarias que llegan hacia las traves principales, también se cargan sobre las traves principales, pero la carga como tal se manda como carga puntual. Obviamente, por acá, estas zonas que estábamos aquí, que estoy resaltando en verde, para las traves secundarias se distribuyen sobre la trave secundaria como carga uniformemente distribuida, pero al mandarla sobre las traves principales, la mitad se suma al total, o sea, el total se suma y la mitad se va hacia una trave de apoyo y la otra mitad se va hacia otra trave. Lo mismo ocurre acá, una mitad se va hacia arriba y otra mitad se va hacia abajo. Al final, en este punto, en este punto, se están mandando dos cargas puntuales, una debido a un lado de la trave y la otra debido a la otra trave secundaria. Y bueno, cada uno pues debiendo a la mitad de que le corresponde cada lado. Básicamente el área tributaria que le corresponde cargar a la trave secundaria está conformada también por la mitad de las áreas tributarias que cargan la, la trave, la trave principal y la trave secundaria, que son estas. Estas áreas resaltadas en rosado son las que le corresponde cargar también a la trave principal, pero como carga puntual porque están apoyadas sobre la trave secundaria. Las áreas en rosado color más bajito están apoyadas directamente sobre la trave principal y estas se distribuyen de manera uniformemente sobre la sección. O sea, esta sección que aparece por acá, si yo quiero observar cómo sería la distribución, veo esta trave. Ahí está. Ahí está la trave que estoy viendo. Como les estaba comentando, esta es la trave principal del eje C. El eje C. Y la carga que estoy mandando es carga uniformemente distribuida. Carga uniforme distribuida. Voy a hacer la distribución, pero no me va a salir muy bien porque estoy con mouse. Es la carga uniforme distribuida, que en sí se suma esta área más esta área y se divide sobre la longitud de esta sección de área, de aquí hasta acá. Lo mismo para esta, se suma y se dividen sobre la longitud. Y bueno, se obtiene aquí la carga uniforme distribuida. Pero también hay una carga puntual. Y esa carga puntual es debido a las traves secundarias. Y esa carga puntual va a ir acá. Esa carga puntual va ahí. Y esto es debido a las traves secundarias. La carga uniforme distribuida es la carga que le corresponde cargar directamente a la trave principal. Y está de esta manera también.
No sé si tengan alguna duda, pregunta. Veo que ya son las 9:05. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues hasta aquí terminamos. Eh, quiero que revisen también la información que aparece por acá. Eh, hay más. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de hoy. Si no hay una duda, pregunta, pues nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Oscar, vamos a... Ya dije. Gracias. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, Ángel. Gracias, hasta mañana. Mañana paso a Lisa. Hasta mañana. Está bien, ingeniero. Mañana, Sí, ingeniero. hasta mañana. Gracias, Mañana. hasta mañana. Sí, hasta mañana. Gracias.